Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos sumergiremos en el bloque 1, orientado a la introducción al curso en línea de QGIS. Nos enfocaremos en el tema 3, centrado en las bases de QGIS, y de manera específica, exploraremos el subtema 3.4, el proyecto en QGIS. 3.4 El proyecto en QGIS. Cuando trabajamos en QGIS, como en todo sí, podemos guardar nuestros trabajos en distintos proyectos. El proyecto en QGIS tiene la extensión QGS. Los proyectos guardan la lista de capas cargadas en el panel de capas, su simbología, unidades de medida, propiedades, marcadores y diseños de impresión, mapas, creados. Los proyectos no guardan las capas en sí, sino el enlace a la ubicación donde se encontraban cuando guardamos el proyecto. Por tanto, si cambiamos la ubicación o el nombre de las capas, cuando abramos de nuevo el proyecto, habrá perdido esta referencia, las capas no serán visibles, y habrá que recuperar la ruta, como se explicará y se verá con detalle en el siguiente bloque del curso. Al ver las propiedades del proyecto veremos una excepción a esta regla. En cada proyecto podremos tener una vista y varios diseñadores de impresión e mapas. Para guardar un archivo de proyecto en QGIS podemos hacerlo desde la barra herramientas de proyecto, los botones, guardar como, la primera vez / otro proyecto, guardar, veces sucesivas del proyecto activo. Desde el menú, proyecto. Para abrir un proyecto ya generado o guardado podremos hacerlo desde la barra herramientas de proyecto, botón, abrir. Desde menú, proyecto. 1. En la pestaña, abrir navegamos por nuestro explorador de Windows. 2. En abrir reciente, podemos acceder a los últimos proyectos que hemos abierto. Arrastrar desde el panel del explorador. Arrastrar desde QGIS Browser. Cuando abrimos un archivo de proyecto guardado, encontraremos la sesión tal y como la dejamos la última vez que la guardamos. Los cambios de apariencia que hacemos en la interfaz de nuestro último proyecto guardado cambian la interfaz general de QGIS y se arrastran a todos los proyectos guardados. En cada proyecto podemos definir características generales que se aplican en toda la sesión de trabajo. Para ello en el menú Proyecto, vamos a Proyecto o Propiedades del proyecto. Al pulsar se despliega la ventana Propiedades del proyecto, que tiene varias pestañas en las que podremos establecer parámetros personalizados. A continuación veremos algunas de las propiedades que podemos definir y en el apartado siguiente configuraremos nuestro SRC. Pestaña General. En el apartado de Configuración General podemos 1. Poner un título a nuestro proyecto, funciona como un alias. En realidad nuestro proyecto se sigue llamando como lo grabamos, pero para identificarlo mejor podemos ponerle un nombre sin las restricciones de espacios, guiones o acentos de las rutas. 2. Cambiar el color de fondo y el de selección en ese proyecto. 3. Guardar rutas relativas. Como hemos visto, los proyectos no guardan capas sino la ruta o la referencia de la ubicación de dichas capas. El archivo de nuestro proyecto, .qgs, podemos guardarlo donde queramos, ya que en realidad es una especie de índice con hiperenlaces a sus capas. Veremos en el tema 1 del bloque 2 que si cambiamos el nombre de una capa o su ubicación, el proyecto pierde la referencia a dicha capa y hay que recuperarla. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece guardar nuestro proyecto con rutas relativas? En realidad se emplea la mayoría de las veces para compartir con otra persona nuestro proyecto, o mientras las capas o el proyecto en el que trabajamos no son definitivas. Por ejemplo, si mi proyecto bloque-práctica, QGS, y mis capas están en y otro usuario copia la información en otra ruta, respetando la estructura de carpetas. Y en mi proyecto he escogido guardar rutas, relativo, cuando abra el proyecto conservará el enlace a sus capas, ya que habrá redirigido automáticamente sus rutas. En el apartado de mediciones 4. Elipsoide. Para que las mediciones sean correctas la opción elipsoide debe estar siempre en none/planimetric. 5. Unidades de medida de distancia /superficie. Por defecto las dejamos en metros/metros cuadrados. Si queremos otras unidades de medida para un determinado proyecto, por ejemplo, kilómetros por hectárea, el cambio solo afecta a la sesión de ese proyecto, y si lo grabamos con dicho cambio, a ese proyecto concreto, pero no a proyectos nuevos u otros proyectos ya guardados. 6. Visualización de las coordenadas del proyecto en la barra de estado. Podemos cambiar cómo nos muestra las coordenadas. La precisión de la coordenada mostrada en número de decimales.
Pestaña Estilos predeterminados. En esta pestaña podemos escoger los símbolos por defecto de nuestra representación de capas, transparencia por defecto, colores del proyecto personalizados, etc.